de nuevos componentes químicos ha demostrado que es un viaje fascinante, y los inventos químicos han producido siempre los mayores avances tecnológicos. Sin embargo, no sin fatales e impredecibles consecuencias. En 1974, dos científicos norteamericanos publicaron una teoría que afirmaba que los aparentemente inocuos gases empleados en los botes de spray y en los refrigeradores estaban destruyendo la delicada capa de ozono de la atmósfera. De ser cierta esa teoría, significaría no solo un aumento importante de los casos de cáncer de piel, sino que también tendría consecuencias incontrolables en la producción de los alimentos. Durante muchos años los científicos han buscado pruebas que validen esta teoría, pero sin éxito. Sin embargo, de ser cierta, la humanidad se enfrentaría a otro dilema fatal: ¿cómo reaccionar ante una amenaza que hasta ahora ha sido principalmente teórica? El precio del progreso, episodio 6, un agujero en el cielo. This little can with a button on top is used in hundreds of ways to make your life easier and more pleasant. It contains an aerosol. And of course you know what this is. Now what do these two things have in common? Well, the answer is Freon fluorinated hydrocarbons, used as cooling agents in the coils of your refrigerators and as propellants in aerosols of all kinds. La historia del freón o gas clorofluorocarbonado comenzó en los años 20 con la producción en serie de los refrigeradores para que la comida se pudiese almacenar con seguridad durante largos periodos. Antes de la era de las neveras se estropeaban montones de comida, se perdía comida, la gente enfermaba del estómago o sufría efectos más graves por intoxicación. Por eso el invento de la nevera fue absolutamente crítico. Aunque los primeros refrigeradores se hicieron populares rápidamente, también suponían un peligro para la salud. Los refrigeradores de primera generación eran muy peligrosos. Contenían amoníaco, dióxido de sulfuro. Contenían productos químicos que podían dañar o intoxicar la comida. Familias enteras murieron por fugas en sus refrigeradores o sufrieron problemas de salud, problemas respiratorios o efectos más graves. Había fuegos y explosiones, así que fue un momento peligroso en cuanto a los refrigeradores y el aire acondicionado. Los fabricantes de refrigeradores, como la división del frío de la General Motors, se apresuraron a desarrollar elementos más seguros. Entre varios de los científicos más notables, como Thomas Midgley, descubrieron un refrigerante en 1930 al que llamaron freón. No era inflamable y no era tóxico, y para demostrarlo, Midgley inhaló freón y después sopló una vela ante una impresionada asamblea de la American Chemical Society. A veces decían que era tan seguro como la leche, que era perfecto en todos los sentidos y un milagro de la química. Aquella era la prueba de que la química podía resolver cualquier problema. Las aplicaciones de los gases CFC en los refrigeradores se convirtieron en un gran éxito y su uso se extendió rápidamente a las esponjas, los productos de limpieza, las espumas aislantes y los botes de aerosol. Today, Freon, made by DuPont, is used as the power plant in many types of aerosol products. They make your life easier, safer, more pleasant. Better things for better living through chemistry. En los años 50 y 60 en Norteamérica había más de 40 botes de aerosol diferentes para diversos usos. Sprays para el pelo, insecticidas, pinturas en spray. Estos aerosoles emitían al aire casi 1 millón de toneladas al año de CFC. Pero la pregunta era, ¿a dónde iban a parar? El científico inglés James Lovelock
decidió medir los niveles de CFC en diferentes partes del mundo. Inventó un instrumento electrónico capaz de medir las concentraciones microscópicas de CFC por debajo de una trillonésima parte. Durante 30 años se estuvieron emitiendo gases CFC a la atmósfera sin que a nadie le preocupase o los pudiese medir. Entonces apareció Lovelock, que empezó a hacer mediciones a lo largo de todo el mundo. Incluso realizó un crucero a la Antártida y regresó habiendo medido la graduación en toda la latitud de todos los CFC que por supuesto no se utilizaban en aquellos días en el hemisferio sur. Eso hizo posible sacar conclusiones muy impactantes. Se descubrió que el 99% de todas las emisiones de CFC todavía permanecían en la atmósfera. Cuando el científico norteamericano Sherwood Rowland leyó las mediciones de Lovelock, él y su colega Mario Molina decidieron investigar lo que ocurría con estos gases estables. Desarrollaron una teoría que cambió completamente nuestra visión del mundo. Yo sabía, por los experimentos que habíamos estado haciendo en los años 60 y 70, que los clorofluorocarbonados podían ser descompuestos si se les aplicaba la suficiente energía. Y cuando leí que Lovelock los había detectado en la atmósfera, me surgió la duda. Me preguntaba qué sucedía con ellos. Rowland y Molina concluyeron que los gases ascendían lentamente hacia la estratosfera, la capa superior de la atmósfera, donde se mezclaban con la capa de ozono, la barrera protectora contra los dañinos rayos ultravioleta del Sol. Aquí, los rayos del Sol liberan el cloro de los CFC y, en consecuencia, atacan al ozono antes de que éste pueda actuar y así se desata una reacción en cadena. En total, se pierden unas 100.000 moléculas de ozono por cada átomo de cloro producido. Y si miramos atrás, obtenemos 1 millón de toneladas de CFC emitidas a la atmósfera, casi cada año en los años 70. Si multiplicamos esto por 100.000, comienza a ser una cantidad importante a escala global. Rowland y Molina calcularon que si la producción de CFC continuaba incrementándose en la misma proporción, los gases que en 1995 podían haber causado una pérdida global de ozono de un 7%, podrían en el 2050 haber destruido un 30 o un 50%. Eso significaría que la mayor parte de los rayos ultravioleta podrían alcanzar la superficie de la Tierra, y esa inmensa radiación podría afectar al crecimiento de la vegetación y provocar un importante aumento del cáncer. La primera reacción fue: hemos hecho algo en algún sitio. Hemos equivocado un factor entre 1000. Así que mejor revisaremos los cálculos. Y lo hicimos. Y nos dimos cuenta de todo esto. Así que durante el Congreso de la American Chemical Society en septiembre de 1974, cuando dije en una conferencia de prensa que se debería de interrumpir la producción de CFC, se armó un gran escándalo. La alarmante teoría de Rowland y Molina saltó a las primeras páginas de los periódicos de todo el mundo, empezando por Norteamérica, donde en 1974 advertían que los botes de spray suponían una amenaza para la Tierra, y que la Tierra podría ser destruida no con una explosión, sino con un silencioso susurro. La industria del CFC estaba molesta con la teoría de Rowland y Molina, por decirlo suavemente, no por exigir el descenso en la producción de aerosoles CFC, sino porque la producción había creado una industria multimillonaria
que daba empleo a más de 500.000 de personas. Para contrarrestar la situación, la productora más grande de gases CFC del mundo, DuPont, publicó anuncios en los principales periódicos diciendo: «Los aerosoles están bajo una nube de supuesta culpabilidad. Creemos que esto es injusto». Después la industria organizó una gira de conferencias durante un mes criticando la teoría de la capa de ozono. Uno de los científicos participantes, el británico Richard Scorer, acusó a Rowland y Molina de ser los profetas del juicio final. Y la revista Chemical Week consideraba la teoría como una estupidez. Durante los años siguientes, la industria del CFC gastó millones enviando al país este sencillo mensaje: la destrucción de la capa de ozono a causa de los gases CFC es simplemente una teoría, así que analicémoslo más de cerca. Uno de los pocos lugares en los que se había medido la capa de ozono de la estratosfera era la estación británica de Halley Bay en el Polo Sur. Aunque los cambios no habían sido confirmados, la teoría causaba preocupación. En aquellos tiempos había muy poca gente que entendiese lo de la capa de ozono en su verdadera dimensión, y se hacían muy pocas mediciones. Aquello sonaba realmente alarmante en aquel momento. Era muy difícil entender lo que estaba pasando. El sistema informático era muy precario, y los cálculos químicos realmente complicados. Leías su composición, las etiquetas y te volvías loco. Muchos escépticos decían: hasta que demostréis que se está destruyendo la capa de ozono, ¿por qué tenemos que creer esta teoría? Entonces la NASA puso en marcha un programa de investigación muy importante. Era un programa para medir el ozono de la atmósfera. Había satélites y bases terrestres de observación. Hacíamos pruebas químicas en el laboratorio y creamos modelos de cómo funciona la atmósfera. Desarrollamos un programa muy amplio. Before dawn this morning, this balloon was launched from New Mexico. It carried scientific instruments into the stratosphere. A U-2, the high-altitude one-time spy plane, has been sampling ozone levels for months. Sounding rockets, launched from Virginia, also are being used. And satellites are sending back observations from space as part of the drive to find out how dangerous the situation may be. But government scientists say, despite the massive effort, it'll take a long time to come up with hard information. La destrucción de la capa de ozono todavía es una teoría, y pasará mucho tiempo antes de que sepamos con certeza si la Tierra estará expuesta a una mayor radiación ultravioleta. Incluso aun siendo así, hay una gran preocupación. La gente, de hecho, todavía no está muy preocupada, aunque sin duda estos fluorocarbonados podrían causar daño sobre la salud, como el cáncer. Si hay una palabra en el diccionario que asusta a la mayoría de la gente en Norteamérica y en otras partes del mundo, es la palabra cáncer. Así que, en cuanto se establece una relación entre fluorocarbonados, capa de ozono y cáncer, la gente comienza a asustarse. La Agencia Norteamericana de Protección Medioambiental calcula que un incremento de la radiación ultravioleta podría aumentar el número de casos de cáncer de piel en 1 millón al año si el uso de los CFC continúa aumentando. La agencia también está preocupada porque la radiación pueda debilitar nuestro sistema inmune y esto aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas. Las autoridades reaccionaron rápidamente y en 1978 prohibieron el uso de los gases CFC en los botes de aerosol. La industria comenzó una investigación para hallar sustitutos al CFC, pero después de la prohibición en los aerosoles se acabó el debate público.
En los Estados Unidos, la Agencia de Protección Medioambiental prohibió su uso, y en algunos países del norte la prohibición tuvo éxito. Todo se tranquilizó después de aquello. Durante mucho tiempo no hubo investigaciones científicas que generasen titulares, y las ONGs medioambientales guardaban un absoluto silencio. Algunas encuestas mostraron que el público pensaba que el problema estaba resuelto. Pensaban que los CFCs solo se usaban en los aerosoles y que ya estaban prohibidos. En algunos países, como en los Estados Unidos, no creían que nada fuese mal y nadie promovía ninguna acción. A finales de los años 70 el uso de los gases CFC había descendido, pero solo para aumentar otra vez, porque la prohibición de los CFC sobre los botes aerosoles solo había limitado su efecto y no podía compensar el incremento de su uso en refrigeradores y la espuma aislante. Pero nadie parecía preocupado, porque aquella era solo una teoría, y en aquel momento nadie había podido medir la degradación de la capa de ozono o el incremento de la radiación ultravioleta. En la estación británica Halley Bay, en el Polo Sur, habían estado midiendo el ozono de la atmósfera desde 1957, pero no fue hasta comienzos de los años 80 cuando los científicos comenzaron a notar importantes diferencias en la capa de ozono. Incluso así, les resultaba difícil creer lo que estaban viendo. Habíamos observado un lento descenso del ozono durante 3 o 4 años. Entonces ya teníamos una gran cantidad de información. Yo opinaba que se debía enviar a gente preparada a 20.000 kilómetros para hacer mediciones. Pero al ver aquellos datos tan extraños pensamos, esto debe de estar mal. Nos llevaba mucho tiempo analizar los datos para convencernos de que las mediciones eran correctas. Joe Farman también se preguntaba por qué los ordenadores de la NASA no habían registrado el mismo deterioro en la capa de ozono en el Polo Sur. Pero es que de hecho no estaban programados para detectar esos cambios tan pequeños. La NASA controlaba la capa de ozono desde satélites que se suponía que eran mucho más precisos y mucho más globales. Pero resultó que la NASA, al programar toda su base de datos, había ignorado los datos de las mediciones más altas y más bajas de ozono. Así que excluían sistemáticamente los niveles bajos de ozono. Lo que se hacía normalmente era, bueno, sabemos cuánto ozono debería haber aquí, pero todo lo que superase el 95% era excluido, lo que era probablemente un error. Básicamente no se observaba nada negativo. En lo que se equivocaron los científicos que hicieron las mediciones fue en que, al principio, cuando lanzaron el primer satélite, quizás solo estaban perdiendo un 1% de los datos. Al año siguiente sería un 5% de los datos, y al año siguiente se perdería un 20%. Después de pensarlo durante varios meses, Joe Farman decidió publicar lo que había descubierto en Halley Bay. En pocos años la capa de ozono sobre el Polo Sur se había deteriorado al menos un 30 o un 40%. Sus descubrimientos cogieron por sorpresa a los científicos de todo el mundo, porque las consecuencias eran mucho más graves de lo que habían predicho Rowland y Morina. Había un gran agujero en el cielo del tamaño de los Estados Unidos, la zona azul de este gráfico. Fue impactante, un acontecimiento totalmente aterrador. Fue muy revelador para el público. Es una de esas imágenes que todo el mundo puede reconocer cuando ve una fotografía del agujero de ozono en la Antártida. Personas de todo el mundo en los países desarrollados se dieron cuenta de aquello, porque quedó absolutamente claro que los humanos tenían la capacidad de destruir la atmósfera. Y era totalmente inaceptable, tanto en términos ambientales como económicos, poder producir este tipo de efectos. Los descubrimientos de Joe Farman todavía asombran al mundo.
y produjeron una unión de fuerzas internacional para sustituir el uso de los gases CFC por otros menos dañinos, aunque más caros, y la industria se apresuró a descubrir sustitutos. Pero todavía no está absolutamente demostrado que sean los gases CFC los que realmente destruyen la capa de ozono. En marzo de 1986, la NASA envió una expedición a McMurdo, en el Polo Sur, para determinar si había una relación directa entre los gases CFC y el deterioro de la capa de ozono. Cuando llegaron los datos, la respuesta era dudosa. McMurdo, this is NSF Washington. This is NSF Washington. Do you read me, over? Can you hear me at all? Roger, David. We're getting you loud and clear now. Could you tell us what your experiments have told you? Do you think that these chlorofluorocarbons are causing this depletion and the ozone hole that you are studying? As I just said, we do not feel that we have established the cause of the hole at this time. Los científicos de todo el mundo continuaron buscando una explicación a lo que estaba pasando en la atmósfera. Al año siguiente, la NASA envió una expedición mayor. Lo que necesitábamos desesperadamente era alguien que midiese lo que yo llamaba la escopeta humeante, los radicales libres del monóxido de cloro, que eran los responsables de la pérdida del ozono. Preparamos una gran expedición y la enviamos a Chile, a Punta Arenas. Lanzamos globos directos a la capa de ozono para medir el ozono, la cantidad exacta de ozono que había. Había gente que podía hacer mediciones de la atmósfera, gente que podía hacer lo que nosotros llamábamos simulaciones, gente que analizaba la dinámica de la atmósfera. Teníamos un DC-8 que podía hacer mediciones con tecnología avanzada para ver lo que pasaba en la capa de ozono. Y teníamos un U-2, un ER-2 que era un U-2 reconvertido en observador, que podía llegar directamente a la capa de ozono. Aquella fue una expedición única. Mientras la expedición de la NASA trabajaba en Punta Arenas, en Montreal, Canadá, se reunían delegados de todo el mundo para negociar un tratado para proteger la capa de ozono. Ya se habían mantenido anteriormente reuniones internacionales sobre la capa de ozono, pero una vez descubierto el agujero en la capa de ozono, fue cuando las cosas empezaron a cambiar. En Montreal se produjo un auténtico cambio de visión entre los hombres de negocios, porque yo creo que en aquella reunión se dieron cuenta de que era necesario hacer algo. Se discutió hasta el último minuto, pero al final se llegó a un trato. Se firmaron cláusulas importantes y se hizo una gran celebración cuando todo estaba firmado y todos los participantes estaban contentos. El Protocolo de Montreal fue el primer acuerdo internacional que obligaba a los países a reducir a la mitad la producción de los CFC en el plazo de 10 años. Históricamente, el acuerdo es único desde el punto de vista que acepta firmemente que los gases CFC destruyen la capa de ozono. Los políticos en Montreal seguramente hubiesen ido más lejos si tuviesen la información que tenían los científicos de Punta Arenas. Aunque estábamos convencidos como científicos de que sabíamos cómo y por qué se destruía la capa de ozono, no les dejamos saber nuestros resultados a los gobiernos que estaban negociando en Montreal. Si hubiésemos cometido un error, si les hubiésemos dicho a los gobernantes en Montreal que podíamos demostrar que la producción humana de cloro destruye el ozono, y si ellos hubiesen comenzado una campaña internacional para regular las emisiones de cloro, y 6 meses más tarde descubriésemos un error, habríamos perdido toda la credibilidad. 6 meses después de las negociaciones de Montreal, la NASA publicó pruebas concluyentes de lo que destruye la capa de ozono. Efectivamente, descubrimos la pistola humeante. Descubrimos que había una perfecta correlación entre los radicales libres del monóxido de cloro y el ozono. Es decir,
Cuanto más nos internábamos en la zona del agujero de ozono, de la zona destruida, veíamos que bajaba la concentración de ozono y que la concentración de los radicales de cloro aumentaba. Así que estos experimentos demostraban absolutamente que, sin duda, los fluorocarbonados emitidos en el hemisferio norte tenían un efecto mayor sobre el ozono del polo sur. La expedición de la NASA demostró finalmente que Rowland y Molina habían hecho una predicción correcta 13 años antes, y los dos científicos norteamericanos recibieron el premio Nobel pocos años después. Pero ¿son las condiciones climáticas específicas del Polo Norte las que ayudan a provocar la degradación de la capa de ozono? La gente todavía dice, bien, ya habéis visto el agujero de ozono en la Antártida. Lo habéis relacionado con los clorofluorocarbonados, con las actividades humanas. Pero no hemos visto lo mismo en otras partes del mundo. Así que tenemos que revisar los análisis del ozono en todo el mundo. Una vez que dividimos las zonas por estaciones y latitudes, vimos que había más pérdidas de ozono. Eso preocupó más a la gente, porque la pérdida de ozono se producía en las latitudes medias y en las latitudes altas, sobre América y Europa. Y eso influyó mucho en las siguientes rondas de negociaciones del Protocolo de Montreal. En los años siguientes hubo una conferencia tras otra sobre la capa de ozono, en Helsinki, Londres y Copenhague, y los países del mundo avanzado desarrollaron un plan para eliminar los gases CFC y otros componentes que dañaban la capa de ozono. Sin embargo, había algo que estaba cada vez más claro, que aunque los países en vías de desarrollo utilizasen solo un 10% de todos los CFC del mundo, tenían que acogerse al plan de reducción. Todo el mundo era consciente de que a medida que la India, China y otros países aumentaban su desarrollo, también aumentaba el uso de productos como los CFC que se usaban en Europa, en Norteamérica y en Japón. China y la India también utilizaban CFC, así que todos nos dimos cuenta de que no podíamos proteger la capa de la estratosfera eliminando su uso en los países desarrollados. También había que eliminarlo en los países en desarrollo. A comienzos de los años 90, los países desarrollados establecieron un fondo de ayuda multilateral para ayudar a los países en desarrollo a frenar la producción de CFC y para utilizar sustancias menos dañinas. En los años siguientes se gastaron casi 2.000 millones de dólares en un proceso de reconversión gigantesco. Solo China recibe casi 500.000 millones para frenar la producción y el proceso de almacenaje. Y ha reducido el consumo en 2/3. Es la primera vez que las fábricas del tercer mundo han cerrado por el bien del medio ambiente mundial. En pocas décadas, la comunidad internacional ha logrado limitar el consumo de los gases dañinos para el ozono en un 90%, y actualmente se utilizan sustitutos. Pero todavía quedan algunos problemas sin resolver. Básicamente, el problema del ozono es un problema del pasado. No necesitamos insistir sobre todos los productos químicos que están bajo el control del Protocolo de Montreal. Se está haciendo un mayor esfuerzo para eliminar completamente toda la producción de estos artículos en los países de la antigua Unión Soviética, donde algunos se venden en el mercado negro. Pero a primera vista, si miramos atrás, podemos decir que este es un problema que ya se ha resuelto. La Agencia Norteamericana de Protección Medioambiental calcula que el Protocolo de Montreal ha evitado un incremento importante del cáncer de piel, unos 2 millones de casos al año. Pero las consecuencias del uso de los CFC que ya han sido utilizados se verán en las décadas futuras.
Todavía permanece el agujero de ozono en la Antártida. Unos años empeora más que otros. El año pasado fue de los peores. La esperanza es que podemos conservar la capa de ozono durante los próximos 40 o 50 años, pero hay otros cálculos que lo aumentan a 100 años, incluso con la eliminación total en todo el mundo. Con el compromiso total de todas las naciones del mundo, nos enfrentamos a unos 50 o 100 años antes de conseguir su recuperación. La atmósfera todavía es una de las partes menos conocidas del mundo, a pesar de todos los esfuerzos por analizarla. Es un enorme complejo matemático. Para ser honestos, hablemos del calentamiento global, por ejemplo. Es un tema físico muy sencillo, básicamente. A más gases radiactivos activos, incrementamos la balanza de energía, lo que significa que estaríamos aumentando la temperatura de la superficie. Puede significar que los ciclos hidrológicos aumentan, que los vientos aumentan, que surgen huracanes, todas estas cosas. Realmente no tenemos ni idea de lo que puede suceder. Así que roguemos para que nuestro mundo cambie lo más lentamente posible. Así tendremos la posibilidad de darnos cuenta de lo que es realmente importante o no. Pensar que hay un experto sentado en algún sitio que puede contestar a todas estas preguntas es una tontería.